Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace con el teorema de la derivada de funciones trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a menos 2t por el coseno hiperbólico de menos 8t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de menos 2t por el coseno hiperbólico de menos 8t. En general, esto es lo que nos toca hallar. Transformada de Laplace de menos 2t por el coseno hiperbólico de menos 8t. Cuando observamos esto, estamos frente a la transformada de Laplace de una constante por toda una función. Esto nos hace recordar a la segunda propiedad o segundo teorema de linealidad, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. El teorema en general dice que la transformada de Laplace de A, siendo A una constante, por una función en general f de t, es igual a esa constante A por la transformada de Laplace de dicha función f de t. En general, este es el teorema de linealidad, el segundo teorema o segunda propiedad de linealidad. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Por lo tanto, queda que f de s es igual menos 2 que multiplica la transformada de Laplace de t por el coseno hiperbólico de menos 8t. Y ya le hemos dado aplicabilidad a dicho teorema. Ahora nos toca hallar transformada de Laplace de t por el coseno hiperbólico de menos 8t. Esto es transformada de Laplace de t por una función f de t en general. Esto nos hace recordar a el teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice así. Este teorema en general dice que la transformada de Laplace de t por una función en general f de t es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de una función f de t. En general, este es el teorema. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Por lo tanto, queda así. F de s es igual menos 2 que multiplica, de acuerdo al teorema, quedaría menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de dicha función, que en este caso es la función coseno hiperbólico de menos 8t. Y ya le estamos dando aplicabilidad al teorema de la derivada, paso a paso, de manera detallada. Nos toca hallar ahora la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de menos 8t. Esto nos hace recordar al teorema que ya demostramos, que dice transformada de Laplace del coseno hiperbólico de AT en general. Vamos a recordar este teorema, el resultado que nos dio. El teorema dice que la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de AT
en general es igual a S sobre S cuadrado menos A al cuadrado, donde A es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno hiperbólico. Vamos a darle aplicabilidad a ese teorema en nuestro ejercicio en particular. Y aquí nuestro A viene siendo menos 8. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. F de S es igual a menos 2. Aquí tenemos que resolver menos por menos nos da más. Ya podemos quitar el signo negativo porque menos por menos nos da más. O sea, quedaría 2 por la derivada con respecto a S. La derivada con respecto a S de la transformada de Laplace del coseno hiperbólico, que sería, en este caso, quedaría S sobre S cuadrado menos nuestro A al cuadrado, que es menos 8 al cuadrado. Y podemos cerrar nuestro signo de agrupación paréntesis. Y de esta forma ya hemos aplicado el teorema de la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de AT. S sobre S cuadrado menos A al cuadrado. Veanlo aquí. S sobre S cuadrado menos nuestro A al cuadrado. Podemos resolver ahora el A al cuadrado, que es el segundo término del denominador. Vamos a desarrollar esa expresión paso a paso y quedaría de la siguiente manera. Queda que f de s es igual a 2 por la derivada con respecto a s de, el numerador tendríamos tal cual s sobre s cuadrado menos 8 al cuadrado es 64. Cerramos nuestro signo de agrupación paréntesis. Y ya hemos desarrollado el segundo término del denominador. ¿Qué nos queda ahora? Hallar la derivada de este cociente. Para esto nos toca recordar la regla para derivar un cociente de acuerdo al cálculo diferencial. Y esa regla en general dice lo siguiente: que la derivada en general con respecto a x de u sobre v, donde u es el numerador y v es el denominador, esto va a ser igual a ¿qué? Al denominador por la derivada con respecto a x del numerador, menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. Esta es la regla para hallar la derivada de un cociente. Vamos a aplicarla y quedaría de la siguiente forma. Queda que f de s es igual 2 que multiplica, vamos a poner la línea divisoria, el denominador en este caso es s cuadrado menos 64 por la derivada, en este caso con respecto a s del numerador, menos el numerador por la derivada con respecto a s del denominador, que es s cuadrado menos 64. Elongamos nuestra línea divisoria, todo esto sobre el denominador al cuadrado. S cuadrado menos 64 al cuadrado. Cerramos nuestro signo de agrupación paréntesis. Bueno, observemos que tenemos ahora. Nos toca hallar la derivada de una variable con respecto a sí misma, derivada de este con respecto a ese. De acuerdo a las reglas de derivación del cálculo diferencial, dice lo siguiente en general: que la derivada con respecto a x en general de x es igual a 1. Vamos a darle aplicabilidad a esta regla de derivación. Quedaría entonces de la siguiente manera. Queda que f de s es igual a 2 que multiplica, vamos a poner nuestra línea divisoria aquí, a s al cuadrado menos 64, derivada de s con respecto a s habíamos dicho que es 1, menos s que multiplica, aquí tenemos la derivada de s cuadrado. ¿Qué es s cuadrado? Es una potencia.
Vamos a recordar la regla que nos permite hallar la derivada de una potencia allá en cálculo diferencial. La regla dice que la derivada en general con respecto a x de a la n es igual a ¿qué? A n, que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a en general. Vamos a darle aplicabilidad a esta regla de derivación. Aquí quedaría entonces, derivada de s cuadrado sería 2 por s a la 2 menos 1, s a la 1, menos derivada de 64, que 64 es una constante. Recordemos la regla para derivar una constante. Cálculo diferencial me dice que la derivada con respecto a x en general de c, siendo c una constante, es igual a 0. Démosle aplicabilidad y quedó como 0. El denominador vamos a dejarlo tal cual, como s cuadrado menos 64 al cuadrado. Vamos a dejarlo tal cual y aquí podemos cerrar nuestro signo de agrupación paréntesis. Vamos a particionar el tablero para continuar. Vamos a desarrollar las operaciones indicadas que tenemos en el numerador. Por lo tanto, quedaría que f de s es igual 2 que multiplica a todo el paréntesis. Entonces sería, vamos a poner primero el 2 que multiplica a todo el paréntesis. Miremos las operaciones que están en el numerador. S cuadrado menos 64 por 1 simplemente me da la misma expresión. S cuadrado menos 64. Luego tenemos 2S menos 0, simplemente 2S. 2S por S menos 2S cuadrado. Menos 2S al cuadrado. Recordemos qué regla utilizamos aquí de potenciación. Nosotros tenemos en potenciación que a la n por a la m es igual a la n más m. Cuando tenemos un producto de potencia de igual base, se pone como resultado la misma base y se suman los exponentes. En este caso es el caso típico. S a la 1 por S a la 1. Pongo como resultado S y sumo los exponentes 1 y 1, 2, S al cuadrado, menos 2S al cuadrado. El denominador queda tal cual como S cuadrado menos 64 al cuadrado. Y pasamos nuestro paréntesis para cerrar. Tenemos todavía en el numerador algunas operaciones indicadas que podemos resolver para reducir términos semejantes. Y queda que f de s es igual a 2 que multiplica, vamos a reducir términos semejantes, tenemos que una s cuadrado menos 2s cuadrado sería menos s cuadrado, menos s al cuadrado, menos 64, sobre el denominador s cuadrado menos 64, todo esto al cuadrado. Y cerramos nuestro paréntesis. Este resultado ya podría quedar, o podemos resolverlo sacando el signo negativo. Por lo tanto, quedaría que f de s es igual a 2 que multiplica, sacamos el negativo, quedaría menos 2 que multiplica a s cuadrado, aquí sería más, para que quede menos por más me da menos 64, y aquí menos por más me da el menos que está acá, sobre el denominador es s cuadrado menos 64 al cuadrado. De esta forma ya hemos encontrado el resultado de dicho ejercicio. Vamos a encerrarlo como es nuestra costumbre en una cuadrícula rectangular para resaltarlo. El margen derecho del tablero vamos a particionarlo y de esta forma ya le hemos encontrado la solución a dicho ejercicio. Vean que es un ejercicio muy sencillo, el cual hemos hecho de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible,
Por muy elemental que parezcan las operaciones, las llevamos a cabo y de esta forma hemos encontrado dichos resultados. Como es costumbre, siempre en el margen derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación en el momento oportuno para ir justificando el paso a paso dentro del desarrollo de dicho ejercicio. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.